Buenas, mi nombre es Sara Fernández y el presente video tiene por objeto darle continuidad y finalizar así exitosamente la cátedra Teoría General de la Prueba de la Universidad Rafael Belloso Chacín. El día de hoy les voy a hablar sobre diversos medios probatorios que utilizamos dentro del procedimiento judicial, específicamente en el área civil. En primer lugar tenemos la prueba de confesión. Antes de hablar de ella resulta importante establecer la finalidad de la prueba como tal, y para ello tomé la opinión de Chovenda, quien considera que el objeto de la prueba consiste en crear el convencimiento al juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, lo que implica entonces suministrarles los medios para tal fin. Entonces, en este sentido, al definir la prueba de confesión, se puede deducir que es la declaración de parte contentiva del conocimiento de un hecho propio, que va a originar consecuencias jurídicas obviamente desfavorables para aquel que confiesa. Porque básicamente confesar es aceptar el hecho propio, el hecho adverso. En este sentido, el artículo 1400 del Código Civil establece que la confesión puede ser judicial o extrajudicial, es decir, que se puede dar dentro y fuera del proceso. Ahora, en principio, el legislador ve la confesión es como un acto de voluntad, o un acto de manifestación de voluntad, puesto que el legislador no le pone ni fecha ni hora, por lo tanto se deduce que no es un acto procesal. En cuanto a los efectos de la confesión, el artículo 1401 del Código Civil establece que la confesión hecha por la parte o su apoderado, obviamente dentro de los límites del mandato, ante un juez, aunque éste fuera incompetente, hace contra ella plena prueba. Ese es el efecto que ella genera. De este artículo podemos deducir entonces que la confesión, en primer lugar, es una manifestación de voluntad, que quien puede hacerla es la parte o su apoderado, obviamente dentro de los límites del poder que fue conferido para tal, y que la misma se debe hacer ante un juez. Aunque éste fuera incompetente, lo importante en este caso es que el juez tenga jurisdicción. En este sentido, la prueba se considera como la regina probatoria, porque es la reina de las pruebas. Asimismo, el artículo 1402 del Código Civil establece que la confesión extrajudicial produce el mismo efecto que aquella que se hace dentro del proceso, si se hace a la parte misma o a quien la representa, porque si se hace a un tercero, entonces produce solamente un indicio. ¿Cómo entonces surge la pregunta, cómo puedo probar una confesión extrajudicial? Para responderla debemos remitirnos al artículo 1300 del Código Civil, el cual establece que la confesión extrajudicial no puede probarse por testigos, sino en los casos en que la ley admite la prueba de testigo. El legislador siempre ha querido limitar lo conducente a la prueba testimonial, porque si no, todo el mundo probaría todo a través de testigos. Por regla general, la confesión extrajudicial debe probarse por escrito, a diferencia que la confesión judicial debe estar en el expediente, por lo tanto se presume que es escrita, ya que o se presenta por escrito o queda en un acta que el confesante firmó. Ahora bien, la confesión extrajudicial en principio podría ser verbal, pero como tiene tantas limitaciones, entonces solo opera cuando se presenta por escrito. Asimismo, el artículo 1404 del Código Civil establece que la confesión judicial o extrajudicial no puede en ninguna manera dividirse en perjuicio del confesante, y éste no puede revocarla si no prueba que ella ha sido el resultado de un error de hecho, porque no puede alegar revocarla basándose en un error de derecho. En este artículo predominan dos principios fundamentales, que es la indivisibilidad y la irrevocabilidad de la confesión. El carácter indivisible de la confesión es básicamente aceptar tanto lo bueno como lo malo de la misma, ya que la confesión es una sola y si la parte está alegando cosas que me favorecen, entonces tengo que aceptar tanto lo bueno como lo malo. Por otra parte, la confesión es irrevocable porque ella es una declaración de voluntad y por lo tanto genera efectos jurídicos. La única forma de poder revocarla es alegando un error de hecho. Un ejemplo de ello sería como que confundir una copa de acrílico con una copa de cristal. Pero ese error tiene que ser excusable. Tampoco es que se puede decir que se confundió un pavo con un samuro, por poner un ejemplo. Asimismo, les voy a hablar un poco sobre lo que es la declaración de parte, que al igual que otros medios probatorios tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En efecto, esta facultad aparece genéricamente establecida en la última parte del artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, referente al procedimiento oral, a permitirle al juez formularles preguntas a las partes para obtener de ellas una declaración. Por otro lado, también contempla este interrogatorio en el numeral primero de los artículos 401 y 514 de nuestra ley adjetiva,
que regula tanto en la primera como en la segunda instancia, conforme a la cual el juez tiene la facultad de hacer comparecer a cualquiera de los litigantes y sin juramento, es decir, sin el cumplimiento de tantas formalidades, simplemente para interrogarlos sobre los hechos que tienen relevancia en el juicio y que aparecen dudosos u oscuros, y se necesita esa declaración de estos litigantes para poder esclarecerlo. A diferencia de las posiciones juradas que se encuentran reguladas en el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, que establece que quien se aparte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento, es decir, cumpliendo una serie de formalidades, las posiciones que le haga es la parte contraria, no el juez, sobre hechos pertinentes que tengan conocimiento personal. En este sentido, las posiciones juradas se pueden definir como una actividad típica del interrogatorio de parte, que persigue una confesión judicial provocada o inducida como herramienta probatoria. Las posiciones juradas básicamente buscan que la otra parte confiese en cada una de las preguntas que forman parte del interrogatorio que se celebra al requerimiento de la parte contraria y bajo fe de juramento. El artículo 405 del Código de Procedimiento Civil establece que estas se pueden solicitar por el demandante junto al libido de la demanda, por el demandado con la contestación de la demanda y cualquiera de las partes al momento de promover prueba. Pero en estas predomina algo que se conoce como reciprocidad de las posiciones juradas, en donde si yo solicito, o sea, si yo promuevo posiciones juradas, le puedo pedir al juez que se siente la parte contraria a contestarlas, también tengo que comprometerme a sentarme a responder las preguntas que la otra parte realice. Y esto es lo que se llama comprometer la reciprocidad. En este mismo orden de ideas, también es importante aludir al documento público, ya que el mismo forma parte de un medio probatorio. Los documentos públicos son entonces aquellos emitidos por autoridades públicas y por ende gozan de fe pública y tienen efectos de reones, es decir, efectos contra terceros. Su definición legal se encuentra estipulada en el artículo 1357 del Código Civil, el cual señala que instrumento público auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga la capacidad o la facultad para darle fe pública, en el lugar donde éste haya sido autorizado. Venezuela ha modificado un poco su visión de lo que es un instrumento público, porque tradicionalmente Venezuela decía que el instrumento público era aquel en donde participaba un fedatario. Y esta es una noción amplia que incluye entre sí dos subcategorías, que sería el documento público propiamente dicho y los documentos auténticos otorgados ante un fedatario. El hecho de que un instrumento privado se pueda convertir luego en un instrumento público es legalmente imposible, porque hay una diferencia fundamental entre estos dos instrumentos. El documento público, desde que nace, tiene una presunción de certeza de que es perfecto porque es producto de la fe pública y por lo tanto es de contenido cierto hasta que alguien destruye esas presunciones. En cuanto al valor probatorio del documento público, se basa principalmente en una doble suposición. En primer lugar, que el documento que constituye la prueba sea realmente genuino del funcionario público, cuya firma obviamente tiene que llevar y que haga veracidad en cuanto a la identidad de los otorgantes. Y en segundo lugar, que la afirmación de este funcionario en el ejercicio de sus funciones sea sincero, es decir, conforme a la verdad. De conformidad con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, establece que obviamente el documento público hace plena fe, tanto para las partes como respecto a terceros, mientras no sea declarado falso. Por otra parte tenemos el documento privado, que igualmente constituye un medio probatorio, pero el legislador no lo define expresamente en la ley, pero por sentido contrario debemos entender que es aquel en donde no participa el fedatario y por lo tanto no está sometido a esa serie de formalidades que exige el legislador. En él se comprenden todos los actos escritos que emanan de las partes, sin intervención del registrador, del juez o otro funcionario público competente, y que se refiere a hechos jurídicos los cuales pueden servir de prueba, obviamente. Es condición esencial para la existencia de todo documento privado que obligatoriamente debe estar firmado por la parte a quien se opone. La ley, sin embargo, admite que pueda firmar una persona a ruego del otorgante. Si éste no supiera, no pudiera firmar, y si se tratara de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos de conformidad al artículo 1387 del Código Civil. Con los documentos privados pueden probarse todos los actos o contratos que por disposición de la ley no requieran ser extendidos a una escritura pública o revestir solemnidades legales, como dije al inicio. El efecto que este genera se encuentra establecido en el artículo 1363 del Código Civil, que establece básicamente que un instrumento privado que sea reconocido o tenido legalmente por reconocido genera entre las partes y respecto a terceros la misma fuerza probatoria que el instrumento público. Esto quiere decir que hace plena prueba.
Por lo tanto, el instrumento privado no es prueba hasta que no se lleva al juicio para que la otra parte lo reconozca o lo desconozca. Porque después de confrontar el instrumento con la parte es que se genera el valor probatorio, después de un acto que se llama el reconocimiento. En este mismo sentido también tenemos los documentos emanados de terceros. Para ello, seleccioné una sentencia de fecha del 18 de abril del año 2006 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que estableció el valor probatorio, dejó sentado el valor probatorio que tenían los documentos emanados de terceros, documentos privados obviamente. Y analizaron el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que los documentos privados que emanan de terceros, que no son parte en el juicio ni causante de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial. En efecto, de conformidad con lo previsto en este artículo, la Sala advirtió que la parte que pretenda hacer valer en juicio un documento emanado de un tercero debe obligatoriamente promover su otorgante como testigo para que lo ratifique y de esa manera pueda adquirir el valor probatorio. Y entonces, razón por la cual dicha prueba debe ser valorada es entonces como una mera prueba testimonial y a los instrumentales que le sirven de base a dicha prueba. Entonces se le es atribuible el valor que pueda resultar de su ratificación por el tercero, con lo cual el control de dicha prueba será mediante el control específico en materia de testigo, esto es mediante las repreguntas correspondientes. También tenemos dentro de los medios probatorios los documentos informáticos o también conocidos como documentos electrónicos, que son aquellos instrumentos que contienen un escrito mensaje destinado a durar en el tiempo en un lenguaje convencional sobre un soporte que podría ser en cinta o en disco. En otras palabras, aquel documento que provenga de cualquier medio de informática o que también sea formado o realizado por esta. En un sentido amplio, el documento informático se considera como tales inclusivo a los que han sido realizados por cualquier medio informático y que se pueden o no encontrar en soporte de papel. Pero en el sentido estricto es el que se refiere al documento electrónico que tiene un soporte de manera electrónica. Ahora bien, si bien es cierto, estos documentos no se encuentran expresamente regulados por nuestra norma adjetiva, pero el artículo 395 de dicha ley nos consagra la libertad de los medios probatorios, en donde se garantiza, o sea, lo que tiene por objeto es garantizar el derecho a la defensa, por lo tanto, los litigantes o las partes en el juicio pueden valerse de cualquier medio que consideren conveniente para el ejercicio o para la defensa de sus derechos. Tal como señala el artículo, establece que son medios de pruebas admisibles en juicio aquellos que determine el Código Civil, el presente Código y otras leyes. Pero también las partes pueden valerse de cualquier otro medio que consideren conducente entonces para demostrar el valor que tienen sus pretensiones. Por ende, es necesario también hacer referencia al artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Dicha ley regula todo lo concerniente a los medios, a los documentos electrónicos y establece que los mensajes de datos van a tener la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio a lo establecido en el artículo 6 de dicha ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba entonces se realizará conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Es decir, se le otorga el mismo valor probatorio al documento con firma autógrafa a aquellos documentos electrónicos también que cuenten con una firma electrónica y que obviamente cumplen los requisitos exigidos para tales instrumentos. Por ende, nuestra legislación entonces acoge el sistema de prueba libre en el ordenamiento jurídico venezolano y que como ya vimos se encuentra regulado, obviamente se encuentra expreso en nuestro Código de Procedimiento Civil y también lo establece la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en donde se establece la libertad de medios probatorios. Y el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán producirse en juicio en sus originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglos a tales leyes. Pueden producirse situaciones en donde las partes intenten pasarse de astutos y promover instrumentos que son falsos. Entonces nos valemos de una herramienta conocida con el nombre de tacha de falsedad. La tacha de falsedad consiste básicamente en impugnar un documento público o privado por ser fraudulento y puede proponerse ya sea en vía principal o incidentalmente en un juicio civil. Del mismo modo, el artículo 438 de nuestra ley adjetiva señala que la tacha de falsedad se puede proponer en un juicio civil ya sea como objeto principal de la causa o incidentalmente en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil.
Por otra parte, en cuanto a las formas de ser propuesta, el artículo 440 de dicha ley adjetiva consagra que cuando un instrumento público o que se requiera hacer valer como tal fuere tachado por vía principal, el demandante expondrá en el libelo los motivos en que funde obviamente esa tacha, expresando detalladamente los hechos que le sirven de apoyo y que se propongan probar. Y el demandado en su contestación a la demanda declarará entonces si quiere o no hacer valor del instrumento. En caso afirmativo, entonces debe exponer los fundamentos y los hechos circunstanciados con que se proponga combatir esa impugnación. Si presentado el instrumento en cualquier estado de grado de la causa fuere tachado incidentalmente, el tachante entonces al quinto día siguiente presentará escrito formalizando la tacha, con explanación de los motivos y exposición de los hechos en donde quedan esos hechos alegados. Y el presentante del instrumento constatará en el quinto día siguiente declarando a sí mismo expresamente si insiste o no hacer valer el instrumento y los motivos y hechos circunstanciados con que se proponga combatir esa tacha de falsedad. En este sentido, la doctrina señala que la acción de falsedad por vía principal puede ser propuesta por toda persona que tenga interés en ello y que sea capaz para obrar en juicio, es decir, que tenga capacidad. Y ya por último, para finalizar, traemos a reflexión lo que es el principio de la prueba por escrito, ya que en Venezuela los principios que rigen la prueba son principios generales comunes a todos los procedimientos venezolanos y todos ellos se van a estudiar con el Código de Procedimiento Civil y con el Código Civil venezolano. Sin embargo, su estudio nos da el problema que en oportunidades el principio que rige la prueba dependerá del procedimiento. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil plantea procedimientos escritos y todos los procedimientos ordinarios son escritos, menos el procedimiento oral. Ahora bien, los procedimientos especiales diseñados por leyes más modernas como el laboral, el penal, son procedimientos orales y lógicamente los principios que rigen la prueba no pueden operar todos en el mundo oral y en el mundo escrito y vamos a encontrar entonces principios opuestos. Por ejemplo, el principio de formalidad de la prueba en el procedimiento ordinario suele ser escrito, mientras que la formalidad de la evacuación de la prueba de los procedimientos laborales o penales es oral. Nos remitimos en este sentido al artículo 1392 del Código Civil, el cual establece o como precedente define el principio de la prueba por escrito y señala que es el que resulta de todo escrito emanado de aquel a quien se le opone y de aquel a quien se le representa que haga verosímil el hecho alegado, opinión sustentada por Dominice, quien afirma que dicha norma contenía la definición del principio de prueba por escrito. En cuanto a sus características, se encuentran que debe emanar de la parte a quien se le opone o a su apoderado, que el escrito goce de autenticidad o que ésta se pruebe y que existe una relación de causalidad que haga verosímil el hecho alegado. Ya con esto damos por culminado el contenido correspondiente a la Cátedra de Teoría General de la Prueba. Espero que haya sido comprensible y fácil de digerir este contenido. Muchas gracias.